Ahora, no es solo un nombre, sino dos nombres. Pronto serán varias decenas de personas. Si Kang-hyuk, Ong-jin, Yonan, Baek-cheon y Cheong-dang vienen todos juntos al mismo tiempo, así... Hola a todos los espectadores, un placer conocerlos. Sí, y hoy fui a Ulsan y traje a Kyungku, que vive allá. Y recientemente fui a Seohaebada y traje a Gajigo. Y también traje a Musun, que vino directamente. Así que preparé estos contenidos para mostrárselos. Primero me presento brevemente. Señoras y señores, ¿cómo están? Soy Kimchi Mandu de Ulsan. Soy Choi Seung-hyun. Hago kimchi fermentado. Estoy preparando kimchi. ¿Cómo va el proceso de fermentación? Cuéntame desde el principio. ¿Puedo preguntarte algo? Simplemente hacemos lo nuestro, pero no es algo que necesariamente tengamos que decir. Ah, es eso. Comprendo. Yo tampoco me habría sentido cómodo hablando en esa situación. Jeonbak Kimchi también. ¿Y YouTube cómo? ¿Está yendo bien? Hice algunos ajustes en YouTube y ahora muchas personas, como unas 600, ya lo han visto y se han suscrito. Y también en YouTube, si puedo compartir buenas noticias sobre Yongsena o Ian, que son de mi vecindario, sería genial, pero no tengo esa habilidad, así que... Solo sobre el aire relacionado. Intenté hacerlo, pero muchas personas me mostraron su amor, así que gracias. También sobre el kimchi y el bulgogi salado. También hablaba sobre la nostalgia, pero eso tampoco me gustaba mucho. Solo hablaba de la situación. ¿Cómo viste las noticias? ¿Qué piensas? Dijiste que te sentiste aliviado de inmediato, pero ¿realmente fue así? ¿Cómo te sentiste realmente? Yo, al ver esa noticia, pensé mucho en si tú o alguien que conozco no habrían venido. Tuve muchos pensamientos así. Entonces, cuando vi la fecha del 8 de agosto, vi la noticia del día 9. ¿Por qué viniste el 8 de agosto? Ah, el 8 de agosto sí, ese día. Cuando vi el pronóstico del clima decían que llovería un poco en Busan. Por eso hay agua fría, agua tibia y agua caliente y hasta agua muy caliente. Entre esas aguas, el agua más fría se mezcla con el agua caliente. Hasta el 6º nivel de marea. Cuando calculas la distancia y el tiempo, resulta que la corriente más fuerte llega entre las 3 y 4 de la tarde. Al hacer los cálculos en la tarde... Cuando salía a esa hora, lo veía en las noticias y también en las noticias decían que venía con el viento, así que pensé que era como al atardecer. En mi opinión personal, si lo clasificamos según el clima, no se puede saber con exactitud si fue de madrugada o en la tarde. Cuando revisé el medidor de agua, Si miramos el nivel del agua, la marea... al ver el área donde el agua bajó, parece que el agua se está acumulando. Así que ahora... Hangang, Namseongang y Imjingang se juntan en este lugar. Por eso es un estuario. En la parte norte de Yeongmal hay muchos pantanos y hay muchos museos de vida acuática. No es así. Así lo superé, sabiendo bien ese momento. Viendo eso, los residentes de esa zona... Pero cuando había agua en nuestro pueblo, la escuchábamos, y como el agua era escasa, recogíamos hasta las gotas. Porque también hay agua. No, pero al ver el clima de esa época... Pensé que esta parte también se inundaría, pero eso nunca pasó. No tenía ese plan, bajó directamente, así nada más. Parece que es alguien que se preocupa mucho por Yo Seok-pyo y como esa persona ya está un poco mayor, no puede escuchar bien. Así que cuando no hay mucho movimiento o ruido, parece que sabe manejarlo bien. Eso es todo ahora. Eso es, incluso hasta la intensidad, cuando lo veo, parece como si fuera una corriente de Baechon, una corriente también llamada corriente de la bahía. Corriente de la estación Baechon. El más cercano, Al lado de la calle Gangwon. el lado más cercano está a unos 2000 metros. Cuando caminas por ahí, la mayoría de las personas tienen poco más de 20 años. Al llegar pensé que nosotros también éramos veinteañeros en ese entonces. De repente, 2 personas vinieron y una desapareció. En nuestro país, con cámaras de vigilancia por todas partes, cuando ves eso, dicen que de las 2 personas, una desapareció. Sobre esto dicen que es un misterio, pero si investigas bien, puedes saberlo todo. Creo que así fue como sucedió. En mi opinión, las agencias de inteligencia y el Ministerio de Defensa de Corea del Sur creen que esta persona ya desertó a Estados Unidos y simplemente está apareciendo en los medios.
Lo que sale en las noticias es un misterio. Así, Pero a veces entre padre e hijo. puede que el padre no entienda bien los sentimientos de su hijo. Y muchas veces yo también pienso así. Pero si no es así, entonces otra vez, Regresaron juntos, pero... si fueras tú, habrías regresado. Así que salieron así. Por una promesa, la familia que quedó atrás. Existía, pero a eso... Sobre ese hijo huérfano, Ese tipo de preocupaciones surgieron... pensé, ¿y si los niños piensan que mamá se fue porque no los quería y mamá no regresó porque no los quería? O también durante el proceso de divorcio, así. Supongo... No necesariamente tiene que ser un padre. Puede que sea Hyun Jae-ji, o puede que no. Así como puede ser alguien de nuestro lado, también puede ser alguien de su lado. Pero si no estamos seguros de quién es, entonces tú ve, yo no iré. Así es como es. Podría ser así. Antes de que eso sucediera, parece que no discutimos lo suficiente sobre la situación entre nosotros. Bueno, así fue como sucedió, pero puede pasar que las cosas salgan de esa manera. Como es una familia, es difícil separarse y es natural que quieran estar juntos. Pero, aunque sean familia, no todos los miembros son tan unidos como para ser inseparables. Yo también tuve pensamientos así y recuerdo que cuando era adolescente en mis 20s también tuve preocupaciones similares. Por eso también he tenido este tipo de pensamientos. ¿Cómo logró desertar del ejército y luego escapar de Corea del Norte? Si no fue así, ¿cómo lo hizo? Regresó a casa y vivía en el vecindario, pero como conocía bien la situación militar de la zona, no quería volver al ejército porque era demasiado difícil. Por eso desertó del ejército. Podrían haber muchas razones, pero... Eso también es posible. Por eso en la región de Hwanghae mucha gente se va a Gangwon-do. Y si vas a Gangwon-do, en la zona cerca de Cheorwon, después está Goseong, Gangwon-do Goseong, el primer distrito de Cheorwon, el quinto distrito. En esa zona se escucha más sobre el exterior que sobre Hwanghae-nam. Así que la información sobre Corea del Sur llega más a Hwanghae-nam. Fue demasiado impactante. Por eso, escuchando eso, por eso en la zona de Cheorwon-dongnae. En la zona de Cheongguk. Después de escuchar atentamente, quise salir a la calle para ver cómo era, así que lo intenté y lo hice. Así fue como salimos. Lee Hyung-gu dijo, yo iré por allá, tú ve por allá. Así en el lugar tomamos la decisión y pudimos repartirnos las tareas. Así que en el lugar tú ve primero, yo iré después, y así pudimos hacerlo sin problemas. Así como la red de arrastre salió, la red de enmalle también salió, enredándose con nuestra red de pesca. Solo una vez en mi vida. Entonces me fui. Una persona así ya no tiene ningún objetivo allí. Las personas en Dongnae que no escucharon noticias simplemente siguieron la orden de evacuar y luego volvieron a casa. Yo también fui a Corea, y si sigues así, terminarás igual. Hay muchas historias así y varias situaciones diferentes. Sobre eso, ya no podemos saber nada de esa persona, porque es una situación que no se puede conocer fuera de ese entorno. Así que... Ahora mismo no podemos concluir que esa persona murió por lanzarse directamente al agua. No era una situación en la que hubiera mucho movimiento de agua, ni tampoco había muchas circunstancias que indicaran eso. Si conoces bien las mareas y las señales del mar, sabes que las personas que salen al mar, 정도 이제 sobre ese mar, 지형 지물이나 아이언. pensé que no sabía mucho sobre eso. Cuando hay muchas cosas así, si dices que es aquí, la mayoría de las veces el lugar es... Y eso, Después hay una pequeña represa, y en el lado donde el agua fluye hacia afuera, salida privada, un poco. bueno, así es como lo hacen aquí. Aquí hay pequeños molinos, molinos medianos, molinos grandes, así es como lo hacen. Entonces había personas mayores que sabían mucho sobre los molinos y como eran personas que venían a escuchar, pensé que sería bueno escuchar sus ideas también. Entre nuestros espectadores hay personas que conocen bien el tema del mar. Algunos han venido directamente del mar y piensan así. Cuando vienen dicen abrir el mar, pero no sé por qué nosotros decimos cerrar el mar. ¿Se llama Gaekul? Cuando el mar se abre se puede ver el fondo donde se encuentran los mariscos. Cuando la marea baja, el agua se retira y se puede ver el fondo. Ahí es donde se recogen los mariscos, por eso se llama así. Nosotros tenemos una vida muy adaptada solo a ese lugar, así que podemos usar herramientas como esa. Y también podemos cavar con nuestras manos. Pero eso es algo que solo la gente de esa zona puede saber, no es ningún secreto.
Ah, pero esta vez, mientras filmaba el documental, vi a la familia de Oshinbai en el desastre, y esa parte fue completamente diferente a lo que yo pensaba. Pero ellos cruzaron el mar en un bote y llegaron al norte, y luego hicieron de todo para sobrevivir. Ah, yo pensé, ¿cómo pudieron hacerlo así? No, nosotros también. De hecho, cuando veníamos, pensé, ¿y si entramos y vemos el baúl de la memoria? ¿Y si encontramos nuestro baúl? Incluso pensé en eso, y hasta pensé en la posibilidad de que lo encontráramos. Así de lejos llegó mi imaginación. Lo pensé y lo dejé pasar. Hyun-shi, tenemos que pasar por la zona de guerra y recoger unas memorias número 10, pero vinimos sin pensarlo mucho, ya que no sabemos cómo está la situación allá. ¿Qué oro? Y dije, después de entrar al cuarto de trabajo, hice todo y al final vine hasta el almacén. Chodo ya había pensado en eso. Al principio, Ye Kyung-gu bajó por delante de la puerta de la sala de protección donde salía. Por eso escuché. En el camino era la casa de Kyung-gu, así que entré a la casa, saludé a su madre y me senté. Porque yo también sostenía la foto y lloraba. Sí, también rompí varias fotos justo después. Así fue, en la playa. Así pasó en la playa, todas las fotos. La situación de Benny es... Así que eso fue lo que pasó. Aunque haya varias fotos, en la sala de espera de Benny no puedes llevar armas de fuego en los bolsillos. Así que nosotros también lo hicimos. No es algo grande, pero es algo importante. Esa parte es la clave. que tuvo el valor de hacerlo. La realidad es que estoy muy nervioso porque es mi primera vez. Jesse. Si una familia viene en barco con esas pertenencias, probablemente estén pasando por una situación complicada. Sin embargo, La situación era difícil en esa región. en Gangneung, a pesar de las dificultades, tenían la capacidad de sobrevivir. Todos estábamos en la misma situación, incluyéndome a mí. Durante un mes, aunque solo fuera por 8 días, estuvimos juntos, pero luego, repentinamente en ese lugar, otra persona también desapareció. Según lo que observo, parece que actualmente hay más desertores norcoreanos que cruzan directamente la frontera terrestre en comparación con los que llegan por el Mar del Norte. Últimamente, muchos han llegado directamente a nuestra zona. Así lo creo. Ahora ya no es solo una o dos personas, sino que son más. ¿Varias decenas? Ahora, al mismo tiempo, si vienen en grupos grandes como en Jeonan, Baekjeon, Cheongdan, ¿no sería difícil manejar la situación? Nungyuga debe estar preparado para que en Cheongdan, Jeonan, Gangneung y Ongjin los barcos puedan llegar al mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, directamente a la costa. Si eso sucede, ¿cómo podrá Corea del Sur detenerlos? Si es en el Mar del Este, los barcos pueden ser perseguidos activamente, pero en el Mar del Oeste, si solo capturan los barcos, no hay forma de seguirlos por la corriente, y así... Además, los barcos pueden ser como los de guerra de Corea del Norte. Si se acercan demasiado o a cierta distancia, pueden atacar de inmediato. Los barcos de madera pueden flotar hasta cierto punto, evitando que se hundan fácilmente. Incluso si hay daños, la gente que sale en barco desde la base naval de Jeonan o la orilla del río Yalu tiene que remar, subir al barco y escapar. ¿Crees que podríamos recibir algo similar desde Corea del Norte en nuestro país? Eso también es una decisión política, pero eso depende de la elección de los ciudadanos norcoreanos, así que desde la posición del gobierno de nuestro país también hay una postura personal y varias otras razones por las que no nos gustaría. De hecho, nosotros debemos hacer una clara distinción sobre esto, y hay que entender que la interpretación política puede ser diferente. Por supuesto, porque La mayoría de los desertores norcoreanos vienen a Corea del Sur, pero muchos primero van a China u otros países antes de llegar. Corea del Sur debe estar al tanto de esto, ya que algunas personas vienen después de eso. Pero en realidad, en nuestra región natal, en la zona fronteriza de Hwanghae y Nampo, ya casi no queda nadie que quiera ir a Corea del Sur. Eso ya casi no pasa. Esas personas vienen con una determinación total y una decisión completamente tomada. Si vienen es porque están absolutamente seguros de su decisión. Entonces, entre esas personas nosotros éramos los más al sur. En realidad veníamos del norte, cruzábamos la frontera sur, pasábamos por la línea de demarcación y veníamos con miedo de morir en cualquier momento, así era la situación. En esa situación, el gobierno de la República de Corea no nos aceptó. Si hacen eso, los surcoreanos no entenderán por qué pasan por ese sufrimiento.
No es que no nos acepten, sino que ni siquiera pueden imaginar esa situación. Por eso, aunque nos prometan algo, Imaginar esa situación es difícil, pero si sucediera, miles de personas vendrían aquí. Solo pensarlo ya es complicado. Porque últimamente la gente de Hwanghae-do y Gangwon-do, que históricamente solían cruzar con frecuencia, ahora casi no pueden hacerlo, porque ahora es mucho más difícil venir desde el lado de China. La última vez noté que alrededor de 15 personas participaron y observé cosas similares. Por eso, ahora la gente de allá viene directamente a Suyung y cada vez más personas vienen directamente a Suyung. Entonces, si nosotros les damos las noticias primero y les informamos bien, y si también hacemos que puedan saber esas cosas fácilmente, ¿no crees que más personas podrían venir directamente? tuve este tipo de pensamiento. El camino que tomamos tú y yo es diferente. Después convertí esa historia en una película o un drama y la publiqué. Los civiles norcoreanos y las personas que lo vieron pensaron, había una distancia así de larga hasta la playa de Seohae. Y cuando llegamos, los marineros surcoreanos estaban en medio, y solo con ver esas situaciones una vez, Residentes norcoreanos. para los residentes fue un gran impacto. Pensaron, así es como viven esas personas en ese mar. Al escuchar esto a través de películas o dramas, Una vez pensé que sería bueno compartirlo públicamente, pero el problema es que no es tan fácil como parece. Eso es... se dice que el amor comienza con timidez y mariposas en el estómago, pero no tengo experiencia con esa timidez en el amor. Así es. Y además esa película muestra de manera irreal la vida de los hijos de altos funcionarios del gobierno, que normalmente no pueden desertar y que están en posiciones demasiado altas. Por eso, en ese momento, eso fue un poco... No era posible. Ahora, los que vinieron a Corea del Sur y los que después vinieron aquí... si podemos hacer películas como esta, para que la gente como nosotros pueda verlas incluso en Corea del Norte... aunque hablemos chino, hay diferentes caminos, ¿verdad? Así es, Si vas por Japón es más rápido, pero la mayoría de las personas que escapan de China no pueden ir por ese lado porque hay una zona de guerra, una línea de alto el fuego y muchas montañas y ríos, así que es difícil. Lo más importante es la distancia y ahora la ruta es demasiado... Hay mucho. Así que... Cuando venimos por este camino, cuando cruzamos la frontera, las diferentes situaciones que ocurren en la frontera y cómo el ejército surcoreano o el gobierno surcoreano intervienen y cómo esas historias se conectan hasta los grupos que ahora viven bien establecidos en Corea del Sur. Si hacemos una película sobre esto y la mostramos, todos los residentes de la provincia de Hwanghae podrán ver su historia. ¿Cómo llegamos a hacer la promesa? no es solo Hwanghae-do. No solo en Yangang-do, sino también en esa otra región. Si la gente de allá accede, ¿no es posible que los soldados que defienden ese lugar se sientan ansiosos? ¿No podrían incluso ellos mismos dejar sus armas y marcharse? ¿Por qué no? Porque en la región de Hwanghae-do también hay muchos lugares desde donde se puede ver bien Corea del Sur. Así que, bueno, los soldados que están allí también pueden sentir curiosidad por Corea del Sur. Al ver esto directamente, puedes ver Corea del Sur, pero la educación que recibimos fue sobre una imagen distorsionada de Corea del Sur. Aunque puedes tener una sensación de hostilidad, ahora que la cultura coreana del sur se ha difundido mucho en Corea del Norte, no es que todos piensen así, pero poco a poco la percepción está cambiando, y hay cada vez más personas que pueden ver las cosas de manera más directa y objetiva. En conclusión, la reunificación a través de China o Rusia o la reunificación forzada ahora mismo está en una situación en la que no se sabe hacia dónde va a ir y no se sabe cómo se va a desarrollar ese camino. O también, ¿dónde? O en la mayoría de los casos, dependiendo de la ruta, Así es como se hace. eso también. Lo hago público y así. También hay muchas personas que lo hacen de manera tan externa y superficial. Con estas historias, Además, al mostrar estas cosas de manera realista, una vez lo compartí así. Por eso, el largo camino para poder venir a Corea del Sur, varios caminos largos. hay muchos caminos abiertos. Si solo una vez se muestran esas rutas a través de películas o dramas, entonces incluso los norcoreanos que están en el extranjero o los norcoreanos que están en el extranjero como trabajadores pueden ver a personas así. Hay muchas rutas posibles. Por eso es muy difícil para mí hacer esas partes. Hoy, Seohae, gracias por venir y compartir tu historia. Al escucharte, me doy cuenta de que hay muchas personas viviendo en la región sur de Seohae que pueden estar en situaciones similares. Por eso, creo que es importante proponer y pensar en este tipo de ideas para ayudar a esas personas. De todos modos,
Últimamente no hay muchas personas que escapen de Corea del Norte, ya sea hacia el sur o hacia China. No hay tantos que lo hagan. Recientemente fui a Rusia y me encontré con algunas personas de nuestra región. Solo había 4 personas que vinieron de Hamgyong del norte, pero antes solía haber muchas más personas que venían del norte de Corea. Por eso los nuevos refugiados norcoreanos también saben que es muy difícil salir de Corea del Norte ahora. Hoy en día, la mayoría de los norcoreanos que escapan lo hacen de manera muy secreta y cuidadosa. Cuando salí, primero fui a China y luego, después de un tiempo, llegué a Corea del Sur. Todos los que escapan ahora lo hacen de esa manera. ¿Qué tal estuvo el programa de hoy? ¿Regular? Viví tranquilo en mi ciudad natal. Corea. Y también... Sobre la nostalgia por nuestra ciudad natal y las personas que la habitan, mi corazón se siente muy conmovido. Yo soy... Al ver ese paisaje, sentí como si fuera nuestra primera vez allí. Me preguntaba por qué otras personas, incluso los que viven en el campo, no pueden dejarlo y quedan atrapados en este entorno rural. Esa pregunta estaba en mi corazón. Aún así, últimamente personas vienen en barco o cruzan el río para llegar aquí. Viendo eso, por eso, parece que cada vez más personas de Hwanghae-do están escapando y muchos están desertando. En ese momento, pensé que nosotros también podríamos reunir a los jóvenes de Hwanghae-do y hacer algo juntos. Tuve ese pensamiento por un tiempo. Hoy no hablaremos mucho aquí. Nuestro Jecheon Guseongyung está en YouTube, así que por favor suscríbanse, denle like y dejen comentarios. Y también Kimchi está trabajando. Jeonbaek Kimchi, por favor pruébenlo al menos una vez y si les gusta, sigan haciendo pedidos. Por favor, háganlo. Se los agradeceré. Muchas gracias a todos, cuídense mucho.